Buenos días, hoy nos encontramos con una colega que trabaja acá en la ciudad de Cúcuta, que también es comunicadora social y que ha trabajado en varias empresas importantes públicas de nuestra ciudad. Entonces hoy nos encontramos con Franci Parra. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una crisis que se vio exactamente en Centrales. ¿Listo? Eh, Antes de nosotros decir cuál fue la crisis, queremos como dar unos pequeños indicios de eso. ¿Cuál fue la primera señal que ustedes dijeron, lo que vamos a vivir es una crisis? Hace un tiempo estuvimos en Centrales viviendo un caso de una campaña una campaña en contra de la empresa. Entonces, digamos que en el momento en que la campaña de pronto empezó a ser muy masivo y vimos que mucha gente estaba como adhiriéndose a esa campaña, identificamos que pues en ese momento podía esa campaña causar una crisis. Bueno, Francis, ¿cómo fue la preparación? O sea, ustedes cuando dijeron, bueno, esto es una crisis, ¿cómo empezó el equipo de comunicación a prepararse para esta crisis? Pues primero empezamos como a investigar todo el tema, sobre todo pues en redes sociales, que era como lo principal en donde se movía la campaña, también en medios digitales, los medios digitales que hay pues ahora, allí también la campaña digamos que empezó a tener como mucha repercusión. Entonces empezamos como a investigar cuáles eran las fuentes, quiénes eran los que divulgaban la información, y ese fue como el primer paso, y pues reunirnos en el equipo a conversar como esa investigación que tuvimos. Bueno, Francis, como tal, ¿cuál fue la crisis que enfrentaron? Hace un tiempo, pues si algunos de la ciudad lo recuerdan, un ex candidato a la alcaldía, José Luis Mora, puntualmente inició como una campaña de apagatón, con quejas y con algunas inconformidades con el valor del kilovatio pues acá en Norte de Santander y en el área de influencia que maneja SENS. Principalmente pues ese fue como digamos que el foco de la campaña. José Luis pues fue como el líder de esa campaña. Entonces eso fue como lo que logramos identificar inicialmente, y en sí el tema pues era inconformidad con el valor del kilovatio en el área de influencia de la empresa. Y bueno, ya pues usted nos dijo cómo fue la preparación, entonces ya vieron que era una crisis, ya vieron que era, ¿cómo la afrontaron ustedes como empresa? Después de haber realizado pues como la investigación y reunirnos en el equipo, se habló con gerencia, se habló con el área de gestión social. Digamos que se involucraron ahí como las demás áreas que podían a ayudarnos a soportar la información que necesitamos para enfrentar, digamos, esa campaña en contra de, pues en realidad que era de desinformación, ¿no? Porque al final esa información, o sea, al final era una falta de información de las personas que lideraban esa campaña. Entonces, digamos que hicimos un acercamiento con facturación, con gestión social, y luego hicimos un acercamiento con la persona líder de la campaña y le explicamos un poco más el contexto, el tema del kilovatio, cómo funciona la tarifa de energía. Y hicimos como un tema educativo, lo abordamos a través de un tema educativo, pues como para dar a entender un poco mejor el contexto y que tal vez se replanteara, pues digamos que todo su tema de la campaña en contra. Francis, ¿tuvo algún tipo de repercusión la crisis en la empresa? Pues realmente sí, pues inconformidad por parte de más usuarios. De pronto, pues siempre hay muchos usuarios inconformes en torno a los servicios públicos por el tema de las tarifas, por el tema del servicio, pero pues digamos que esa crisis impactaba un poco más y reforzaba mucho más el mensaje de pronto de que tenemos un kilovatio muy costoso y demás. Pero pues al final lo que digo, o sea, era un tema de desinformación porque digamos que no muchas veces las personas entienden cuáles son los componentes de una tarifa de un servicio público, en este caso pues la energía. Entonces sí, la idea, digamos que más que apaciguar, es informar pues verazmente y educar a las personas en cuanto a qué es lo real. Francis, ¿y qué aprendizaje le dejó la crisis y qué recomendaciones nos dejan nosotros como comunicadores, como jefes de prensa, eh, como comunicadores de relaciones públicas para el manejo de una crisis empresarial? Pues digamos que este caso específico nos dejó un aprendizaje, y es que muchas veces de pronto las empresas no planean o no piensan qué puede llegar a pasar ante una crisis. Entonces sí es importante hacer como lo que decía primero, como esa investigación previa, qué es lo que pasa. Tal vez la crisis se está desarrollando y uno se afana es por resolverla, ¿sí?
pero realmente eso no es lo primero es mirar el contexto para poder planear qué voy a hacer, eso es súper importante. Y también tener como un acercamiento, pues, digamos que muy humano, muy de compañerismo con las personas que muchas veces lideran este tipo de campañas, o bueno, dependiendo de cómo sea la crisis, estoy hablando de caso en específico, porque digamos que a través del diálogo y de la educación muchas veces uno puede solventar este tipo de cosas, pues en algunas ocasiones, o realmente pues dando la información veraz que es la correcta. Bueno, muchas gracias y hasta aquí la entrevista del día de hoy.